Continuamos nosotros en Ruta por Vida FM 105.3, Tucán Cristiano de la Tarde, que siempre tenemos mucho contenido interesante para todos ustedes. Y saben ustedes que estamos en el mes de la familia y justamente hay un proyecto muy interesante que nosotros quisimos traerlo por aquí para que ustedes conozcan y puedan pues familiarizarse con su contenido y también de paso hacerse seguidores de todo lo que ellos hacen, porque está muy interesante lo que hemos visto de ellos, y es el podcast de 2-1. Ellos son nuestros amigos Mayerlin y Teo, quienes están con nosotros en esta tarde para conversar un poquito sobre este podcast tan interesante para las familias, las parejas y demás. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación, el placer y el honor de estar aquí. Un programa que nosotros de verdad que disfrutamos en las tardes. Sí. Yo vivo interactuando y, sí, claro. De verdad que me encanta bueno. Y nos encanta el programa. Sí, son ruteros, son ruteros. Pero bien, muchas gracias. mejor todavía. Claro que sí. Le decía a Leonela, le puse rostro a su voz. Muy bien, muy bien. Felices de estar aquí. Sí, por supuesto que sí, un honor para nosotros tenerles. Sobre todo porque nos encanta eso de poder exponer, ¿verdad?, los buenos contenidos, las buenas prácticas, aquellas cosas que son muy interesantes y que pueden aportarle mucho al público, sobre todo, ¿verdad?, por ser, además de todo, la emisora de la iglesia, y es un llamado, es una misión que tenemos. De 2-1, háblenme de esto, de manera abierta, de manera amplia, cuéntenos. Mira, yo te voy a empezar diciendo que de 2-1 es una idea de mi esposa. Y eso yo iba a preguntar, ¿de quién fue la idea? Fue una idea de ella que ella, así como una madre cuando tiene un embarazo, la tuvo, la desarrolló y la trajo al mundo, la parió con una concepción magnífica. Me vendió la idea que desde el principio me encantó y después yo que estaba, vamos arriba. Se la comentamos a un par de personas muy cercanas a nosotros y entonces ya teníamos la presión. No, vamos arriba, vamos arriba. Hay que hacerlo. Vamos arriba. Pero sí realmente fue una idea que parte de lo que nosotros hemos vivido como matrimonio y como familia. Y el deseo de poder ayudar a parejas que nos escuchen, que nos vean, de que no es imposible. De que no es imposible vivir en un matrimonio bien, feliz, en un matrimonio con Dios como centro y tener una familia igual de bonita, igual de bella y con Dios en el centro. ¡Qué hermoso! Aquí en esta cabina hay mucho amor realmente. Se siente Claro que sí. el amor, Sí, como esa armonía. Sí, porque cuando está se siente, o sea, no hay que... Es como que se percibe. Claro, se percibe y sobre todo sin uno buscarlo, eso es algo que se da de forma natural. Claro que sí. Y como Mayerlin fue la de la idea, Mayerlin, ¿cuál fue la inspiración para que llegara esa super idea de ese podcast? Como comentaba mi esposo, nosotros desde nuestra experiencia, ¿verdad?, tuvimos muchas vivencias. Y sin darnos cuenta en todo nuestro proceso fuimos implementando algunas técnicas, diría yo, ¿verdad?, para ponerle un nombre. Estrategias. Exactamente, que en el proceso nos fueron ayudando. Y fue algo como sin quizás pensarlo. Y en algunas ocasiones se nos acercaban algunas parejas o comentaban, a veces inquietos, porque en nuestro proceso nosotros duramos 5 años separados. Wow. Y luego entonces... pero espérate. Y luego entonces fue que dimos el paso para restaurar nuestra relación. Y a mucha gente eso le llamaba la atención de nuestro entorno y siempre nos preguntaban, porque para todos ya el divorcio era lo que se veía más, como más algo normal. Normal, claro. Y cuando la gente nos ve, quien conoce pues esa historia, siempre se preguntaban, ¿y qué fue lo que ustedes hicieron? Y nosotros mismos ni siquiera lo habíamos como analizado, qué era todo eso que habíamos realizado. Y cuando quizás en frío uno lo va viendo o conversando con otras parejas,
sugiriéndole algunas cosas que nos funcionaron a nosotros, que entendíamos que podían funcionarle, pues nos dimos cuenta realmente que sí que podíamos comunicar eso y que podíamos compartir con otras parejas que viven situaciones quizás parecidas a las nuestras, que pueden ayudarle y que pueden aportarle a su relación. De ahí se fue generando la inquietud de poder crear este espacio, de compartir desde nuestras vivencias esas cosas que nosotros hemos hecho. Pero excelente. Tú sabes que, Jorge, también, que el dominicano, o bueno, yo creo que todo el mundo entiende que después de que hay una separación ya no hay vuelta atrás. Es como que tenemos metido todo en la cabeza que, bueno, lo de la canción, de que cuando una mujer decide olvidar, o que el hombre... Realmente. No llegue hasta ahí. Pero mira no eso, llegue. eso es lo que está en la cabeza de uno realmente. Y era lo que realmente yo tenía, y hubo un momento en lo que eso yo tenía. Quien marcó la diferencia en esa decisión que había tomado yo fue Dios. Solamente, ¿no? Solamente él. No hay otra explicación. No, es que fue él que me dijo, ven acá, pero tú dijiste un día ante el altar que esto era para toda la vida. Wow. Tú sabes el compromiso que tú asumiste conmigo. Ay, Dios, metiendo a uno al medio, como dice. Oye. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero mira, lo que ella dijo es en serio. O sea, partiendo de lo de Leonela, de lo que dijo Leonela, ella estaba dispuesta. Tanto que un día, yo sentado en mi oficina, recibo un email. Espérate. Un email, no un WhatsApp, no un mensaje. No, un email. Es que hay que ver en qué año fue. Espérate. Claro. No, porque eso fue con mucha formalidad. No, espérate. Para que tú hagas más o menos un cálculo rápido. Okay. Nosotros tenemos 23, casi 24 de casados. Ajá. Y tenemos 13, 14 que rebasamos la... Exactamente. El problema. Que rebasaron ese badén. No había WhatsApp. No, todavía estaba el Bibi. Mira, y yo recibo un correo y me impactó, o sea, un correo. ¿Y qué decía? ¿Hola perdido? No. Ay, Dios Ojalá mío. hubiera dicho eso. Un correo que me impactó y me quitó el norte. Acto de estipulaciones y convenciones del divorcio de ella. Ay, mi madre. Sí. Entonces, Espera. en ese momento fue que usted dijo, ay, pero era de verdad. No, entonces yo simplemente, así como tú lo vas a tomar, yo agarré, lo leí y la llamé. No, le respondí el correo y le dije, lo voy a analizar, lo voy a revisar a ver si no tiene ningún error y te respondo. Ella está sentadita esperando la respuesta. Nunca me respondió. Y ahora una pregunta. Y mientras ella ha estado esperando la respuesta, ¿cuántos hijos vinieron después de eso? Está David ahí. Después de la Ahí tenemos esa hermosura. Que es el pequeño. Sí, porque, vamos a, ustedes saben que Dios mío, pero es que es una historia muy interesante. Las películas, por ejemplo, tienen la particularidad de que hacen como un corte y se van como al pasado. Sí. Entonces van como entrelazando el pasado y el presente. Sí. Antes de eso, ¿cuánto tiempo en el momento de que ustedes decidieron separarse, qué tiempo ustedes tenían casados y qué motivó a ustedes separarse y luego durar ese tiempo separados? Mira, en caso si lo quieren decir. No, eso no es problema. Porque si lo quieren decir. No vamos a decir mucho, lo vamos a mandar al podcast. Yo me pongo adelante. Eso es parte del podcast, pero... Vamos a ver, ahora, perdón. ¿En qué episodio está? Para que la gente vaya en el 1. En el 1. Mira, perfecto. Jorge los está metiendo al medio. No, está bien. No, pero te podemos responder, eso no hay ningún tipo de problema. Sí. La respuesta corta para que la respuesta ampliada la busquen allá. Claro. Teníamos alrededor ya de 4 años nuestro primer hijo y la razón real, no éramos un matrimonio que respetaba el sacramento y que no teníamos a Dios en el medio. No teníamos ninguna, ni respetábamos ninguna
de las reglas, de las técnicas, como tú quieras llamarlas, para tener un matrimonio viable. Porque a todo esto ustedes estaban casados por la iglesia. Sí, desde el día 1. Ustedes eran practicantes, iban a la iglesia. Ok. O sea, en el momento que nos casamos. Ustedes se casaron por la iglesia por la opción que mucha gente tiene de, bueno, porque es más chulo y más bonito. Es bueno que tú le regales 2 minutos y medio a ella para que ella te diga por qué nos casamos por la iglesia. No, mira, tiene hasta las 7, tranquilo. Dale. Es que a él le gusta que yo diga esta parte. Sí, porque es la parte donde ella dice cómo me pidió matrimonio. ¿En serio? No, espérese un momentico. Por eso es que le gusta que yo lo... O sea, que la idea también ahí fue de ella. Wow. Pero escúchala. 2 minuticos. Como bien él dice. Yo era una joven, sí. A mi temprana edad, aproximadamente, qué sé yo, como a los 14 años, yo decidí el día, mes y año que quería casarme. Ok. Oh, padre. Muy determinada, muy determinada. Wow. Dentro de muchas otras fechas, ¿verdad? Yo decidí esa. Entonces ya cuando nosotros iniciamos nuestra relación, ya, ¿verdad? Ya teníamos varios años de noviazgo, que duramos unos 5 años y medio, más o menos. O sea, duramos mucho tiempo. Llega un punto en que se está acercando mi fecha que yo había planificado, pero estamos en nada. Señores, la gente nada. que ve este video en YouTube van a dar una gozada. Van a dar una gozada que no la están dando lo que nos están escuchando. Pero él no sabía, él la tenía esa fecha ya. Él la sabía, era el secreto de ella. Era mi fecha, ¿verdad? Entonces no tenía conocimiento de eso. Ya cuando estábamos, ¿verdad? Que se me está acercando mi fecha y este caballero no está en nada, seguimos de novio como muy normales. ¿Y qué tiempo de noviazgo había en ese tiempo? En ese momento ya teníamos 5 años. Ok. Ya, entonces yo le digo, espérate. Y llega un día, digo, yo necesito hablar contigo. Ya tú sabes. Cuando la mujer dice necesita hablar contigo, necesito hablar contigo. Exacto. Correcto. Y le digo en esa conversación, digo yo, tú y yo, o nos casamos o terminamos. Viste que me propuso matrimonio. No dijimos cómo. Sí, fue una propuesta, sí, muy bonita. Y me dice, no, pero vamos a casarnos. Dice, no, ¿y para cuándo? Digo yo, el 20 de febrero, estábamos en noviembre. Ay, Dios mío. O sea, esa era la fecha que estaba. 20 de febrero del 2002. Correcto, y esa era mi fecha que yo tenía ahí pautada. Y él dice, bueno, pues vamos a darle. Fue una boda planificada en cuanto a fecha, pero después de mi parte yo no hice nada, yo no planifiqué nada, todo fue mi mamá. Pero mija, tú te vas a casar, ¿y cómo es que vamos a resolver? Mío. Y la doña involucrada en su lío, que yo le creé. Ella sabía que tenía la fecha. Ella sabía que tenía fecha. Yo no elegí ni color de nada, como normalmente las novias hacen en todo eso. Sí, claro. Nada, yo no participé de manera activa en nada que tuviera que ver con eso. Entonces, imagínate tú, elegimos, claro, la iglesia porque era lo que yo quería, lo había pensado, pero ni siquiera estábamos activos en la iglesia de manera regular. Teníamos nuestros sacramentos normales porque crecimos en familias que nos formaron en la fe, claro está, pero no era que estábamos de manera práctica practicándolo, ¿verdad? Sí. Entonces estábamos ahí como en esa situación, nada, le damos a la boda. Es tan tal que ese día cayó miércoles y yo quería casarme de tarde. Oye, wow. Todo eso estaba planificado. Y me dice el padre, que era la primera opción, yo no caso miércoles, me dijo. Ay. Cambia la fecha, en vez de 20, póntela para el fin de semana. Digo yo, no, es el miércoles que yo me voy a casar. Es una mujer, recuerda. Y me dice el padre de que, bueno, pues no te voy a casar yo, porque yo aquí caso viernes o sábado. Digo yo, no hay problema, Dios vamos a buscar otro padre. Y mami, pero pues yo, mi hija, ya tú sabes, hasta que conseguimos el padre y ahí le dimos. Pero imagínate cómo iniciamos nuestro matrimonio. No estábamos preparados, no analizamos nada. Yo ni siquiera sabía cuánto él ganaba en ese momento, si podía mantenernos o no. Nada, no hablamos de nada. Wow. Tú puedes saber que desde el día 0 empezamos con problemas. Muchos duraron 4 años consecutivos. Mira, casados. Y de ahí viene el primer episodio de nuestro podcast. Expectativas versus realidad. Ay, Dios mío. Expectativas versus realidad. Una cosa es lo que tú ves de fuera
cuando tú tienes amor, el noviazgo, Sí. que ya voy para allí, que si me pongo guapo yo me voy para mi casa, y tú Exacto. para la tuya y después hablamos y ya como que nos bajamos. No, No, es ahí. no. Y más o menos así viene. Sí, los conflictos no se hicieron esperar, llegaron. Sí, me imagino. Sí, no, me imagino que también habían otras cosas apuntadas por Mayerlin, aparte de la Correcto. fecha de la boda, que Correcto. tenían que llevarse a cabo y pues. que Teo no la sabía. Pues ya tú oíste Exactamente, pero muchas Y tenía que cumplirse esa actitud. Correcto. Exactamente. Y eso fue generando en mí, porque te digo algo. Dios La mío. única fecha que cumplí fue la de la boda. Después Teo dijo, espérate. Todas las demás se me barajaron. No Oh, se dieron oh, en Dios su momento. mío. Dios mío, Wow. qué interesante. Fue complicado. Y eso me generó al principio de nuestro matrimonio mucha frustración, porque yo sentía que yo no lograba eso por culpa de él. Sí. Sí, y entonces luego, ¿verdad? Ustedes dicen que duraron entonces 5 años. Sí. ¿Y por qué entonces tanto tiempo para que saliera la solicitud del divorcio? Porque realmente lo único que en nosotros como que nunca se ausentó fue el amor. Wow, qué lindo. Pero ustedes vivían separados. Totalmente separados. Ok. Bueno. Pero sentían que ese vínculo continuaba, Sí. ese vínculo Sí. sagrado. Sí, estaba ahí y de una forma u otra estaba presente y nuestra comunicación, seguíamos intentando comunicarnos, ¿verdad? Porque no nos comunicábamos bien, de manera positiva, pero buscábamos y seguíamos como en esa situación y como teníamos el niño pequeño, era como también esa justificación de Ujú, Sí. nuestro hijo mayor que tenía claro. cuando nos separamos tenía unos 4 años. 4 años. 3 años. Sí, Entonces lo teníamos a él en el medio. sí, claro. De que no servía. Y realmente yo en ese momento lo que hice fue que me enfoqué en mi trabajo, en muchas otras cosas, como que no tuve mucha oportunidad de pensar en eso. Y en el momento en que lo pensé, que es cuando él dice que le mando el acto de divorcio, que ya él ahí no me responde, simplemente me dice lo que va a hacer, que lo voy a corregir y demás, y ahí se queda. Entonces tuve la oportunidad de que un ángel, ¿verdad? Como digo yo, Sí. me llamó y me dijo, porque aún yo me sentía mal. O sea, yo pensé que separándome de él, yo iba a solucionar toda esa frustración, todas esas Sí. situaciones que yo me sentía. Y no fue así. Entonces ahí me dijo, mira, lo que tú necesitas es a Dios en tu vida. Y me invitan a un retiro, ahí participo en el retiro de cursillo de cristiandad. Y me reencuentro con Dios. ¿Cuál es su número de cursillo? 786 Ok. Wow. del 2010. Entonces ahí me reencuentro con Dios. Y ahí me doy cuenta de lo que era el matrimonio, de lo que era ese sacramento que yo había asumido. Y que ahí mismo, en el mismo retiro, decidí y dije, si lo nuestro no se restaura y no es posible, yo me quedo sola. Porque yo hice un compromiso con Dios y este pacto yo lo voy a cumplir. Y a partir de ahí yo empecé a cambiar mi conducta, mi forma de comunicarme con él y demás. Entonces ahí como que, a pesar de que estábamos aún separados, se fue viendo un poco de fluidez. De fluidez, exactamente. Sí. Qué bonito. Ella oraba, pero yo no. ¿Y Teo? Yo ¿Qué seguía. hacía pero Teo? bien. No, yo seguía. Claro, porque ella fue la que hizo porque el retiro. vamos a estar ¿verdad? claros, hasta ahora la historia está muy bien, ella oraba, Dios la estaba cambiando su vida, restaurando su vida, pero ¿y Teo? No, Teo no. Inclusive ella, al hacer cursillo, todos los cursillistas comenzaron a llamarme, a invitarme, y yo puse las 1000 excusas. Y en ese interín pasaron alrededor de 3 años. O sea, ella hizo su cursillo, el 786, yo te voy a decir que el mío es el 816. O sea que pasaron Wow, pero- mucho para... Sí, porque estamos hablando de que por año son como ¿cuántos? Son como... 8. Exactamente. Entonces, Sí. pero como Dios tiene su tiempo y su momento para todo, pasó algo que para mí fue un detonante con nuestro hijo, y al suceder eso, al otro día, casualmente, o sea, casual, no una diosidencia, yo recibo la llamada de otro ángel que me invita a cursillo también. Wow. Y yo hago mi cursillo. Lo primero que hago es que me reencuentro conmigo mismo y luego con Dios. Y entiendo lo que ella había entendido.
que esa promesa que yo hice en el altar, de amarla, de honrarla, de cuidarla, yo se la hice no solo a ella, sino a Dios, a Jesús y a María que estaban ahí. Sí. Y no la estaba cumpliendo. Pero para mi mayor sorpresa, a pesar de todo, al terminar el cursillo, yo encuentro que quien me va a recibir es ella. Ay. Y para mí eso fue como el otro detonante. Wow. Mira, acábate de morir. Mira lo que yo te estoy Dios enseñando. Mío. Sí. Y que quiere más señales. Y yo ofrezco al fin. Ella se ofrece. Yo trabajaba en otra ciudad. Y ella me dice, ven para llevarte, para que te vayas, porque ya era domingo. No, llévame para mi casa. Ella me dice, pero tu papá y tu mamá no saben que esa no es mi casa es para allá. ¿En serio? Y ella me llevó. Y lo recibió después de su retiro. No, ella me fue a buscar, que no es lo mismo. Lo buscó y lo recibió en la casa. Lo recibió porque los que van a buscar son los choferes. Mira, pero qué bonita y más o menos historia. de todo eso viene el nombre. Sí. Inspirado en Mateo 19:6, que dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Wow. Y a pesar de todas las cosas, aquí estamos. Y eso es de 2-1. Esas vivencias contadas con la pura verdad a partir de nuestra realidad y diciéndole a las parejas lo que nosotros hemos hecho para superarlas, para mantenernos, para que los ayude. Claro. Y por ejemplo, ahora yo no sé si seguía hablando. Dale. O déjalo ustedes. No, dale. No, dile. Porque ahí fue que empezó el proceso. Sí. Porque ese sí, ok, regresamos, vamos a volverlo. Pero tenemos muchas cosas que sanar y que arreglar. Claro. Mucho. Sí. O sea, ahí fue que Entonces, después de que ustedes hicieron, después que él hizo el cursillo, ¿qué tiempo ya entonces que se reintegra la casa, todo lo demás? El mismo día. Ese día ella lo recibió en su para la casa. casa. Él después al otro día se fue para Santiago y cuando vino el fin de semana vino con todo ya. Eso fue ya. Pidió el traslado ya. Tú lo dices y no lo sabes. Literal, Fue así literal y ya. Sí, Wow. sí. Pidió el traslado. Él dijo, ¿para qué perder más tiempo? No, ya, porque va a ser hombre. Así, pero tú lo dices relajando, entonces estaba yo allá. ¿Y qué yo hago aquí ahora? Si mi lugar está allá. ¿Y en qué estará ella ya ahora mismo? No, y que no había videollamada ni nada, ya No, tú sabes. Sí, es No, verdad, claro que sí. es verdad. Claro, porque por eso era que hablábamos ahorita de que era un correo electrónico porque era lo que había. Eso era lo más moderno, además del BB-Pin y el asunto. No había más de ahí. Exactamente. Pero que yo pensaba, cuando él dijo del email, yo pensaba que el email decía, mi amor, mira, lo he pensado, realmente debemos de continuar juntos. No, el email era para que si terminamos, ahora vamos a terminar de raíz. Sí, para que lo sepa. No era otra cosa. Yo me quedé frío Y sentado fue en la Dios silla que de le mi dio su escritorio. respuesta, porque si quizás en ese momento hubiésemos tomado esa decisión, bueno, hoy no estaríamos aquí, o sea. No, claro. El Señor también le dijo, aguántate ahí. No a ver fuera qué ese pasa, Que yo testimonio. tengo otra forma de resolver esto. Claro, yo sé que muchos matrimonios, yo sé que van a ver el podcast porque realmente es como que pueden sentirse identificados de muchas maneras. No solamente, ok, yo me siento identificado porque en mi matrimonio hubo tal situación, pero incluso hasta una separación, un matrimonio que haya pasado por esa situación también puede identificarse con ustedes. Y hay cosas que suceden, como dice las Sagradas Escrituras, que no son para condenación, sino para dar gloria a Dios. Y eso fue algo que Dios permitió en la vida de ustedes para que ustedes hoy puedan dar gloria a Dios con eso. Y que otros que cayeron ahí y que no se han podido levantar, miren ese testimonio y puedan decir, se puede realmente. Claro que sí. Mira, y como ella te decía, y es parte de lo que hemos desarrollado en ya 9 episodios del podcast, aprovechamos para anunciar que mañana sale el 10º episodio. ¡Ay! Primicia. Y es eso, o sea, yo te hablaba del segundo, que es amor y expectativas. Lo que tú crees
que va a pasar, pero la realidad con la que te encuentras. Yo te puedo decir que tiene que estar sobre el 85% de las parejas que se casan, sí, que deciden unir sus vidas, y le pasa eso. Con expectativas que Así no van, es. cuando tú llegas te das cuenta que no son realistas. claro. Y hay muchas que ni siquiera tu pareja las conoce. O sea, ¿cómo También, puedo ayudarte a cumplir o a también. hacer eso que tú deseas? Y el otro ni También. siquiera sabe que existe. Mira, otra de las cosas que es un problema que yo diría que ese va mucho más allá, el 99%, la comunicación. Cuán También. difícil es comunicarse en una relación si no sabemos cómo hacerlo, si no tenemos una técnica, si no ponemos a Dios en el centro y en la realidad. O sea, Así es. yo te puedo decir, porque nosotros somos un matrimonio, somos dos seres humanos que decidieron compartir una vida junta bajo el criterio de Dios y con Dios en el centro, pero tenemos problemas y Claro. tenemos situaciones, pero ahora lo vemos de otra forma. Y antes de abordar cualquier situación, la empezamos a abordar, un segundito, Se comunica. oramos, Orando. lo ponemos en manos de Dios, y yo te puedo decir, ella y Dios no me dejan mentir, que todo cambia. Wow. La forma de conversar cambia, el entendimiento llega, nos abrimos y nos escuchamos mejor. Tienen otras estrategias que no tenían antes. Claro que Una caja sí. de herramientas que antes no Así tenían. mismo es. Wow. Ahora, Wow. ahora Ey, son... Leonel Atadura. Ahora están 2.0 Wow. porque antes era... Actualizado. Claro, ahora tienen un software actualizado. Vamos por Jig, antes era el megabyte que andaba. Yo quisiera saber cómo ustedes han visto que la gente ha recibido el podcast. O sea, ¿cuál ha sido? Si la gente le ha dado respuesta, le cuentan testimonio, le han contado que se han sentido identificados. O sea, ¿cómo la gente ha reaccionado a esa iniciativa de ustedes? Vamos a decir que no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Son unos meses que vamos, pero realmente, mira, hemos recibido correos electrónicos que nos han Wow. contado historias que nosotros nos hemos quedado asombrados. Muchas veces la gente no comenta porque, Ajá. no sé, como que a veces... Quizás le da vergüenza. Hay temas que son Ajá. complicados. No, claro, que son Sí, vía sí. correo, son vía Sí, correo. sí. Claro. que no comenta exactamente, pero hemos recibido historias y de verdad que le agradezco a quienes se han abierto a contarnos situaciones delicadas por las que pasan, para que nosotros, a veces la gente lo que necesita es hasta ser escuchado Sí. Sí, sí. y puedan encontrar, y nosotros desde los conocimientos que tenemos podamos darle cierta sugerencia. Hay casos que ameritan ser tratados por un profesional, claro está. Sí. Y así también, pues, obviamente se lo sugerimos. Pero ha sido de verdad que en ese sentido para mí ha sido una apertura y me doy cuenta y ratifico la necesidad que existía de que alguien dijera Ujú. algunas cosas. Porque a veces tenemos las vivencias y al no compartirlas dejamos que otro quizás se Sí. cierre. Ujú. Y a veces la gente está enfocada en sus visiones, en su perspectiva. Y viene otro con algo de arriba y te dice, pero ¿y era esto? Así es. Que a veces pasa. Y era Sí, tan sí. sencillo. O sea, yo simplemente estaba perdiéndome. Muchas parejas se pierden en ataques personales, en buscar la forma quizás de ganar el uno con el Ujú. En otro. buscar un culpable. De buscar Eso un es. culpable, correcto. Sí. Y nosotros tratamos de que la gente entienda que esa no es la vía de la solución, porque somos un equipo. Y por eso también es parte del mismo nombre, porque somos uno. Y si yo ataco a mi esposo, me estoy atacando a mí misma. Así O sea, porque es. nosotros tenemos un proyecto común y la idea es que podamos salir Ujú. juntos de esto. Y es unidos, superemos la situación, enfrentemos lo que nos está pasando. Y de verdad que ha sido muy interesante en nuestro entorno, las amistades también que sí que nos han dicho, ay, qué chulo, sigan así. Y nada, confiamos en poder Que se continuar siga dando a creciendo. conocer el podcast. Exactamente, que se siga dando a conocer, que más personas pues nos apoyen y que sea de valor, porque al final es lo que queremos aportar, poder aportar valor y darle una luz a la gente y que sepa que por difícil que parezca una situación, cuando la ponemos en la mano de Dios y tomamos la decisión, porque es parte importante que ambos tomen la decisión si lo vamos a solucionar, es posible. Claro, y mucho más, viendo que ustedes han sido muy valientes
en una sociedad en que solamente publicamos lo lindo que nos pasa y las parejas perfectas y las manos agarradas. Él me dijo eso, a lo que tú me has puesto a contar todas mis cosas. Y las fotitos de Navidad en pijama. Exacto. Que se arma un lío antes de la foto y después de la foto, pero lo que se ve es la foto. Claro, porque las mujeres piden la pijama, los hay le acomodan y la de los hombres le quedan todo apretado, y ahí tiene uno que tirarse la foto así. Un desahogo. Sí. Eso fue una experiencia. No, es que eso se ve que fue una experiencia. Claro. Pero agregándole a lo que dijo Marjorie, yo también me he quedado muy sorprendido por el apoyo que nos han dado. Personas que sí conocemos, pero sobre todo muchas personas que nos siguen y que nos escuchan, que no tenemos idea, que nos comentan, que nos mandan correo. Bueno, hubo un correo hace unos días que nosotros nos sentamos. O sea, y a orar primero. Y a orar primero por la situación que nos plantea. Por una situación muy delicada. Sí. Pero muy delicada y súper compleja. Y de verdad que uno, ya como decía ahorita, agradezco el que lo compartan. Y nos damos cuenta la importancia de lo que estamos haciendo. Yo les digo a Teo, con una persona o dos personas que nos digan. Ya están pagos. Y gente que nos dice, wow, mira, esto que dijiste nos ayudó, lo pusimos en práctica y lo estamos haciendo. Que eso tú te sientes, wow. O sea, sí gratificado de que estás haciendo está algo. O sea, podemos continuar aportando. Y al final es el propósito. Excelente. Pero mira, no solo hablamos de problemas en el podcast. Eso es bueno que tú lo sepas. También hablan de cosas buenas que le pasan como matrimonio. Saber. Mira, por ejemplo, valga la aclaración, ¿verdad? Nosotros hablamos de cómo priorizarnos, de cómo, a pesar de ser padres, personas que trabajan, tener tiempo para nosotros. Lo importante que es como matrimonio y como padres, dedicarnos un tiempo como pareja. Claro. Un tiempo que nos sirva de diversión, pero también que nos ayude a reflexionar en cómo vamos haciendo las cosas. Sí, porque pero para nosotros. Porque usted sabe que usted y yo tenemos un amigo en común que dice que la fórmula es Dios, tú y yo y los otros terceros. Así es. Eso causa muchos problemas muchos comentarios. Mucho desagrado. Incómodos en la gente que no entiende eso. Mira, pero es así. Así es. Nosotros una vez estábamos en misa, en una iglesia. Estaba sentado yo a una esquina, nuestro hijo menor en el centro y Marjorie del otro lado. Y el padre, antes de comenzar la misa, va donde nosotros. ¿Por qué están sentados así? Wow. No. ¿Ustedes se casaron por la iglesia? Sí. Ay. Cuando ustedes se casaron, ¿no le dijeron para toda la vida, unidos para toda la vida, que ustedes van a dejar de ser uno? Ustedes son los que se van a cuidar viejitos. Los hijos, tal y como dice la Biblia, dejarán a su padre y a su madre y se unirán a otra persona. Y desde ese momento, con ese consejo, nosotros vamos a la iglesia, ellos van al lado y nosotros juntos. Pero esa es la que me va a cuidar. Ya a mí no me falta mucho para los de viejitos. Yo no soy Salvador. Esa es la que me va a cuidar. Pero mira, interesante. Porque generalmente cuando ya llegan los hijos, las parejas sufren de hacer eso. De como que ahora los hijos son como el centro. Y nosotros dos quedamos en un tercer lugar. Y sobre todo nosotras las madres, que nos enfocamos mucho en nuestra maternidad, en el cuidado de nuestros hijos, y a veces pues descuidamos esa parte de pareja. Sí, claro. Y eso es motivo de alerta, de estar siempre manteniéndose en alerta, porque si bien es cierto que es importante atender las demás obligaciones, pero el matrimonio es lo prioritario para poder continuar, para que, como decía yo del amigo que él y yo tenemos en común, que todo lo otro se beneficie de ese bienestar que nosotros tenemos por tener una buena relación con Dios y luego con nuestra pareja. Claro. Y así mismo es, y los hijos ahí son más felices. Exacto. Eso es como un libro que se llama Si tú estás bien, yo estoy bien. O sea, si la pareja está bien, los hijos automáticamente van a estar bien. Claro, porque es un hogar que está en paz, es un hogar que está feliz, tranquilo, que se llevan bien. Y yo te voy a decir una cosa, porque tú te escapes
de un sábado para un domingo con tu esposa, tus hijos no se van a morir. No, me encanta. Van a estar felices. Al contrario, están más felices. Un llamado a las parejas. Hágale ese llamado a las parejas. Van a estar felices. Y cuando tú llegas, están diciendo, ay, papi. Hasta falta tú le vas a hacer. Tú me hiciste mucha falta. Sí. Y todo eso. Señores. Eso hace falta. Definitivamente. Sí. Señores, quisiéramos durar por lo menos de aquí hasta las 10 de la noche hablando, pero lamentablemente el programa es hasta las 7, todavía es hasta las 7. Sí, todavía. Pero vamos a invitar a la gente a que siga el podcast. El tiempo voló, y muchísimo. Sí, que es Ahora, interesante. lo que hablamos aquí se le sacó un provecho tremendo. Sí, Definitivamente. bastante. Vamos entonces a recordarle a la gente cómo seguir el podcast, cómo escucharlo. ¿Y cómo se llama el episodio que van a escuchar mañana la gente? Okay, estamos en Instagram como d21.rd, así en letras. Ok. Muy d21.rd. Y en YouTube, ¿verdad? Y estamos en Spotify también como d21. Ahí lo encuentran. Y el episodio que sale mañana, los episodios son cada 15 días. Ok. Entonces, los jueves, el que sale mañana es Resolviendo Conflictos, 2 perspectivas, una solución. Wow. Está buenísimo, está buenísimo. Tremendo. No se lo pierda. Mira, Bueno. yo te puedo decir que a lo mejor la gente cree que es muy sobre... Nosotros no lo gozamos. Sí, yo me imagino, porque ustedes recordando esas Sí, cosas. sí, claro. Sí, es bien interesante y tratamos de hacerlo pues ameno, contar un poquito de nuestra historia, dar los tips que nos han funcionado. Hacemos una oración por las parejas Sí. y nada, y los invitamos ahí a que nos escuchen. Eso es lo más importante. Bueno, pues, hermanos, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y otro día también volveremos para seguir conversando sobre Claro estos que temas, sí. sobre todas estas cosas interesantes que el público siempre necesita escuchar. Muchas gracias a ti por la oportunidad, a ustedes y al Claro, programa. claro que sí. De verdad que sí, para nosotros es un honor y siempre vamos a estar dispuestos porque nosotros somos Felices, ruteros. nosotros somos Nosotros ruteros, estábamos felices de felices. estar aquí. Felices, Claro. Genial, me encanta, Gracias me de verdad. encanta. Claro Y más que en sí. este mes de la familia, gracias Así por es. Así que acompañarnos y compartir. Por supuesto. Gracias de verdad también a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado hasta esta hora, hasta este momento. Mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde nos volveremos a reencontrar ¡En ruta!